Buenos días. Vamos a continuar con el siguiente tema, el punto 3.8, que se refiere a la técnica definida como el factor K, la cual es una herramienta, como dice aquí en el título, es una herramienta de retroalimentación para la estabilización del lazo de control. Entonces, hasta ahorita hemos llegado a definir la función de transferencia de nuestro compensador o de nuestro controlador. Pero por ahí tenemos unas variables que quedaron pendientes a definir, que son básicamente los valores de los componentes de nuestro compensador, que en este caso pues básicamente son los componentes pasivos, resistencias y capacitores que intervienen en las redes de retroalimentación y de entrada al amplificador operacional, que viene siendo el compensador. Entonces, aquí tenemos básicamente la definición de lo que representa el factor K. Para este factor, básicamente se utilizan tres tipos de compensadores o tres tipos de amplificadores. En esencia son el compensador tipo 1, compensador tipo 2 y compensador tipo 3. Entonces, el primero de ellos corresponde a la gráfica que tenemos aquí en la figura 319A, que corresponde a una gráfica de la ganancia de este compensador. Este compensador esencialmente pues es un integrador, y su respuesta en ganancia lo representa esta línea. Entonces, a este tipo de compensador se le conoce de tipo 1, ¿verdad? Entonces, el valor de K básicamente tiene el valor de la unidad. Entonces, solamente presenta su respuesta debido a una configuración del amplificador de una topología inversora y con un solo polo. Entonces, el polo en el origen empieza desde una frecuencia igual a 0 DC y empieza a decaer conforme la frecuencia aumenta. Entonces, esto va a representar la ganancia del compensador con respecto a la frecuencia en un diagrama semilogarítmico. El segundo tipo de compensador es el compensador número 2 o tipo 2. Entonces, como referencia aquí tenemos el tipo 1 que acabamos de describir, que es esta la ganancia que presenta un compensador de tipo solamente proporcional, ¿verdad? En cambio, el tipo 2 presenta una gráfica con una ganancia que empieza en un polo en el origen, cae y en este punto la ganancia permanece constante, como lo habíamos visto en el controlador proporcional integral. Y al encontrar otro punto de frecuencia, que es precisamente el polo 1, la frecuencia empieza otra vez a decrementar con una pendiente de menos 20 decibeles por década. Entonces, a esta configuración se le conoce como el compensador de tipo 2. Resulta que la comparación entre el tipo 1 y el tipo 2, en este punto en que se tiene una ganancia prácticamente constante, en este punto se ubica lo que vamos a denominar la frecuencia de cruce. Y nuestro cero que vamos a encontrar en este punto, definido en esta frecuencia, y nuestro polo, después de la frecuencia de cruce, se van a calcular a partir de esta frecuencia de cruce. Entonces, el cero se va a calcular como una relación entre la frecuencia de cruce con respecto al valor de K. Por esa razón a este método se le llama el factor K, porque debemos determinar un valor de K, el cual nos va a representar una relación con respecto a la frecuencia de cruce. Y similarmente en el polo vamos a encontrar una relación entre la frecuencia de cruce y la constante K, ¿verdad? Entonces aquí se va a multiplicar por K y acá se va a dividir por K. Y de esa manera vamos a ubicar nuestra frecuencia de cruce durante todo el tiempo durante todo el rango de frecuencia en que permanece constante la ganancia,
exactamente a la mitad. Ahí vamos a ubicar nuestra frecuencia de cruce. Y el siguiente tipo de controlador es el que denominamos compensador tipo 3, ¿verdad? Entonces, a diferencia de los dos anteriores, el compensador tipo 3, básicamente esta ganancia, en lugar de permanecer constante, se va a empezar a amplificar conforme la frecuencia se incrementa aquí, ¿verdad? De tal manera que ahora la ganancia se decrementa por el polo en el origen, llega y encuentra aquí un punto que se conoce como doble cero, y a partir de ahí la ganancia se empieza a incrementar conforme la frecuencia aumenta. Y al llegar a este punto encuentra un doble polo. En ese doble polo la ganancia otra vez empieza a decrementarse con la misma pendiente que lo hizo al iniciar, ¿verdad? Entonces, básicamente esta pendiente es una pendiente de menos 20 decibeles por década. Similarmente, la frecuencia de cruce se va a localizar aproximadamente a la mitad entre estos dos puntos del doble cero y el doble polo. A la mitad vamos a ubicar la frecuencia de cruce. Y la relación que existe entre el doble cero y el doble polo lo va a dar la raíz de la constante que vamos a determinar. Entonces aquí hay una relación también, pero aquí se divide entre la raíz de k y acá se multiplica por la raíz de k. Entonces básicamente de esa manera vamos a determinar este punto. Básicamente, si comparamos el tipo 1, que es una ganancia que decrece linealmente en forma proporcional en una pendiente de menos 20 decibeles por década, cuando cruza esta línea con este punto de la frecuencia de cruce, ahí se ubica una ganancia del compensador, ¿verdad? Y esa ganancia pues es la que vamos a determinar también en nuestros compensadores. Entonces aquí podemos ver que para todos los tipos de compensadores, el 1, el tipo 2 y el tipo 3, pues vamos a determinar una ganancia de interés cuando hay un cruce de nuestro compensador, en la frecuencia de cruce. Entonces aquí vamos a tener una ganancia constante durante este rango, y aquí vamos a tener una ganancia en el punto donde se encuentra aproximadamente la mitad de esta ganancia lineal o proporcional. Entonces el procedimiento del factor K pues básicamente es seguir una serie de pasos, ir seleccionando las frecuencias que vamos a determinar, y de esa manera vamos a ir definiendo las frecuencias del cero, la frecuencia del polo, o en su caso cuando es el tipo 3, vamos a definir dos frecuencias de los ceros y dos frecuencias para los polos, porque van a existir dos ceros y luego dos polos. Entonces primeramente vamos a iniciar el procedimiento para el cálculo del compensador de tipo 2. Entonces el procedimiento básicamente es iniciar el paso número 1, la selección de la frecuencia de cruce, ¿verdad? Que es la FC. Y en este caso pues nosotros vamos a determinar la frecuencia de cruce, la omega cross, en el cual la función de transferencia en su magnitud absoluta tenga una ganancia de 0 decibeles. ¿Okay? Entonces 0 decibeles pues significa que queremos una ganancia unitaria, ¿verdad? Por el valor de logaritmo de 1 por 20 pues nos va a dar los 0 decibeles. Entonces aquí calculamos la TOL de S que habíamos ya determinado anteriormente. Déjenme les indico aquí cuál es esa ganancia. Aquí lo pueden ver en las notas anteriores. Esta es mi función de transferencia en lazo abierto, que implica que tenemos dos funciones de transferencia involucradas, T1 de S y la del controlador. Y T1 de S implica aquí que tenemos las dos funciones de transferencia, la de la potencia o del convertidor y la del modulador. Ese es T1 de S. Y la del controlador pues es la que está involucrada. Entonces, todo esto representa la función de transferencia en lazo abierto. Y la ganancia absoluta de esa función de transferencia pues es la que vamos a determinar nosotros en este punto, ¿verdad? A 0 decibeles.
Entonces debemos ubicar la frecuencia de cruce que sea menor a la frecuencia de conmutación. Entonces por ahí habíamos definido también otro diagrama, que creo que es la misma gráfica que acabo de señalar, en el cual esta frecuencia de cruce es donde mi ganancia, yo deseo que tenga una ganancia unitaria, es decir, de 0 decibeles. Pero esa ganancia de cruce debe estar pues muy alejada de la frecuencia de conmutación. Entonces esta sería la frecuencia de conmutación. Entonces esta frecuencia de cruce debe ser menor a la frecuencia de conmutación. Entonces la frecuencia de conmutación generalmente en la literatura ustedes van a encontrar en diferentes libros, en diferentes artículos, que se selecciona aproximadamente de 1/4 a 1/5 de la frecuencia de conmutación. Entonces eso me va a servir para decir, bueno, yo tengo una frecuencia de, no sé, de 1000 radianes por segundo, pues yo la selecciono a 1/4, ¿verdad? Que serían 250 radianes por segundo, o a 1/5, que serían 200 radianes por segundo. Esto en función de la frecuencia angular, ¿verdad? También lo podemos seleccionar en función de la frecuencia en hertz. Enseguida, como vamos a determinar la frecuencia del primer cero que va a aparecer, recuerden que el primer cero en el caso del amplificador tipo 2 representa esta ganancia constante y luego empieza a decrecer. Estamos buscando esta relación de este cero. Entonces esta relación, hay una relación entre la frecuencia de cruce y la frecuencia del cero. Entonces lo vamos a determinar a partir de esta relación, ¿verdad? Y esta es la expresión que le voy a denominar la ecuación número 3. Ahorita vamos a ver por qué. Empezamos con esta ecuación número 3. Entonces, la frecuencia de cruce es igual a k veces el valor de la frecuencia en el cero, donde quiero que tengamos el cero. Entonces, con esta expresión calculamos la frecuencia del cero. El siguiente paso es calcular la frecuencia del polo. Entonces la frecuencia del polo va a ser la frecuencia de cruce por el valor de K. Entonces lo vamos a desplazar el valor de la frecuencia del polo para que tenga un valor de esa frecuencia por el valor que voy a determinar de mi factor K. Aquí voy a ubicar el polo y aquí el cero. Y en medio la frecuencia de cruce. Entonces esta es mi ecuación o mi expresión número 4 para el cálculo de la frecuencia del polo. El siguiente paso es determinar la relación del factor K. Y esta relación la determinamos con la ecuación número 2. Este es prácticamente del procedimiento que ustedes van a por ahí ver en una de las notas que más adelante les voy a indicar cómo determinar el factor K dependiendo del tipo de compensador, ya sea el 1, pues K es igual a 1. El tipo 2 pues, se calcula con esta expresión. Y en el tipo 3, el valor de K se calcula con otra expresión. Entonces, en particular, esta ecuación número 2 nos permite calcular el factor de K como la tangente de la suma de dos ángulos, que es sumar 45 más una variable que es el bus sobre 2. Entonces el valor de K es básicamente calcular la tangente de esta suma de dos ángulos. Y enseguida vamos a ver cómo determinar el valor del bus, ¿verdad? En la ecuación número 1. Pero antes de eso debemos definir cómo vamos a ajustar nuestro margen de ganancia que ya habíamos visto anteriormente en una de las notas del video anterior. Entonces, el margen de ganancia, que es el phase margin, va a ser igual a 180 más un ángulo Φ1 más un ángulo Φc. ¿A qué se refiere el ángulo Φ1? Pues no es más que la fase de la señal TP-DS y la TM-DS. Aquí faltaría pues, incluir, ¿verdad? El TM-DS, porque a final de cuentas este
Φ1 se refiere al ángulo que tiene la función de transferencia de Tm de S, Tp de S, que representa básicamente T1 de S, ¿verdad? Entonces, está relacionada la función de transferencia T1 con la fase de esta función de transferencia. Y Φc se refiere al ángulo que corresponde a la fase del compensador de T de controlador en el dominio de Laplace. Entonces aquí básicamente lo que agregamos para determinar el margen de fase es agregarle a 180 grados las fases de estos dos elementos, ¿verdad? Se agregan básicamente TPDS y TCDS. ¿Por qué hice de TPDS? Porque al final de cuentas la fase de T1 representa básicamente la fase que va a presentar la función de transferencia de mi etapa de potencia. Porque finalmente la fase del modulador no es más que una ganancia constante, entonces no modifica realmente la fase de mi etapa de potencia. Entonces directamente esta es la fase de TPDS, ¿verdad? Entonces, por eso aquí menciona en la nota que la función de transferencia del modulador no introduce ningún margen de fase. De tal manera que la fase en el sistema de lazo abierto es la suma de estas dos fases, Φ1 más Φc. De aquí definimos que mi fase del controlador, yo lo que necesito es agregarle un ángulo bus a los 90 grados que me va a estar retrasando el controlador. De esa manera voy a hacer que no haya el desfasamiento de 90 grados, sino que yo con mi variable bus voy a incrementar un ángulo para ir reduciendo el desfasamiento de los 90 grados con el que inicia mi compensador, para tratar de reducirle el desfasamiento que existe a la salida con respecto a la entrada, para que prácticamente o idealmente fuera un desfasamiento de cero de mi compensador. Entonces esto lo vamos a obtener de la fase del diagrama de TCDS. De tal manera que con esta ecuación yo la utilizo en la ecuación o la expresión del margen de fase, PM, y sustituyo la expresión del ángulo Φc dentro de esta expresión, quedándome de esta manera. Entonces esta la simplifico y de aquí despejo la cantidad de bus que necesito darle a mi controlador para que tenga una fase muy próxima a cero. De tal manera que ahora el bus va a ser el margen de fase menos estos 90 grados positivos, no, perdón, aquí serían negativos, menos el Φ1, que es la fase de la función de transferencia de TPDS. De tal manera que esta expresión, que es la número 1, es la cual me permite iniciar el desarrollo del cálculo del factor K. Entonces, primeramente yo debo definir qué tanto bus yo le quiero dar a mi compensador. Entonces, básicamente es al bus calcular el margen de fase, quitarle la fase de Φ1 y quitarle 90 grados. Entonces, como esta ecuación interviene aquí una variable que yo debo definir, se selecciona un margen de fase que como diseñador yo le voy a asignar. Este margen de fase, como lo habíamos comentado anteriormente, también el diseñador o en la literatura se encuentran diferentes criterios para definir este margen de fase. Uno de los criterios es calcular el margen de fase entre los 30 y los 60 grados. Pero igual habrá quien pueda tal vez definirlo de 30 a 70, de 30 a 80 grados y jugar con ello, ¿verdad? Pero básicamente el margen de fase se ubica entre 45, 50, 60 grados.
Ya dependerá del diseñador cuánto margen de fase quiere darle para asegurar una estabilidad del sistema. Entonces, el paso número 6 es inmediatamente pues encontrar el bus a partir de que yo defino mi margen de fase y calculo la cantidad de bus que voy a darle al controlador. El siguiente paso número 7 es de la ecuación número 2 calculamos el factor K. Entonces, recordemos la ecuación número 2, que ya una vez que definimos el bus de la ecuación 1, de ahí calculamos mi factor K o mi valor K. Y ya con eso pues prosigo para seguir calculando otros aspectos, ¿verdad? En la frecuencia de cruce que tenemos ahí en el diagrama que ya hemos visto anteriormente, se tiene que dar la ganancia de mi sistema que obtenga la unidad, es decir, 0 decibeles o la ganancia unitaria. Entonces, en lazo abierto, el producto de estas tres cantidades o de estas tres funciones de transferencia me debe dar la unidad en el punto en que yo defina mi frecuencia de cruce. Entonces recuerden, la frecuencia de cruce yo defino entre 1/4 y 1/5 del valor de la frecuencia de conmutación. Con eso yo en ese punto voy a decir, aquí yo quiero tener mi frecuencia de cruce, 0 decibeles de ganancia de mi sistema en lazo abierto. De tal manera que de esta ecuación yo despejo el valor de la ganancia que debe tener mi controlador. Entonces despejo. Entonces me queda básicamente la función de transferencia en el punto de cruce igual al valor recíproco de mi T1 de S, es decir, el recíproco de la función de transferencia de esta planta, ¿verdad? Que corresponde al modulador y a la etapa de potencia. Entonces, de esa manera yo defino la ganancia de mi controlador, básicamente el inverso de T1 de S. Enseguida, perdón, bueno, ya se mencionó, ¿verdad? Que se calcula de la ecuación número 2, se calcula el factor K, que ya lo teníamos de esta ecuación número 2, ¿verdad? Eso exclusivamente para el compensador de tipo 2. Enseguida se determina los parámetros que debe tener el compensador. Entonces ya dijimos que debe cumplir, pues básicamente esta ganancia unitaria, 0 decibeles. Determinamos la ganancia que debe tener el compensador. Entonces, de la función de transferencia que ya habíamos calculado del compensador, es básicamente una configuración inversora que representa la relación entre la ganancia, la red de retroalimentación entre la red de entrada, que ese ya lo tuvimos anteriormente. Entonces, de aquí, básicamente, esta relación la vamos a igualar en esta ecuación. Entonces, la ecuación que obtuvimos, o la expresión para el compensador en el punto de cruce, debe tener esta ganancia, un 0, aquí va a representar un 0, y básicamente dos polos. Entonces aquí básicamente se sustituye, en el dominio de Laplace, se sustituye el término S con el término de la frecuencia de cruce. Entonces este va a representar el 0 y por acá va a estar incluido el polo, ¿verdad? Ya en términos de J. De tal manera que mi magnitud de mi controlador, que es, perdón, TCDS, es la magnitud de ese controlador a esta frecuencia de cruce, va a ser igual a estas componentes, ya evaluando esta relación del compensador, y eso va a ser igual al recíproco de T1 de S. Y esta para mí va a ser mi ecuación número 5 de las que ya veníamos definiendo. Entonces, de la ecuación número 5 se calcula básicamente el valor del capacitor C2. Entonces, ahí es recordar un poco el capacitor número 2.
en esta topología, este amplificador de error proporcional integral es el que representa el tipo 2. Entonces, el valor de C2 es el que va a estar involucrado para el cálculo de ese primer componente del compensador. Entonces, C2 se calcula pues despejando de aquí. Nos quedaría la ganancia de T1 en la frecuencia de cruce entre el valor de R1, entre el valor de K y entre el valor de la frecuencia de cruce. Entonces de 5 básicamente despejamos el valor de C2. Como aquí ya tenemos un primer componente asumido, entonces habíamos comentado que se puede asumir el valor de la resistencia de entrada, que es la impedancia ZI o Z1. Entonces, para simplificar, ya lo asumimos que puede ser un valor de 1 kilo, 2 kilos, 3, 10, hasta 10 kilos, hasta 30 inclusive. Y con eso ya tenemos definido mi valor de R1. Entonces, el valor de C2 pues ya directamente se calcula con la ganancia en T1 a esta frecuencia. El valor de R1 asumido entre 1 y 10 kilos, inclusive pueden calcularlo en 30, 50 kilos. El valor de K, que también ya lo determinamos, y la frecuencia de cruce. Ahora de las ecuaciones 3, 4 y 6, que es una de estas es la 6, 3 y 4 pues ya las habíamos definido anteriormente. De ahí se despeja, se manipulan las ecuaciones para calcular el valor del capacitor C1, que es el que tenemos pues en la red de retro también de la topología, que es el tipo 2. Entonces se calcula C1 a partir de esta ecuación número 7. Entonces C1 tiene que ver con C2, con el valor de K al cuadrado menos 1, y este término se multiplica por lo que hayamos determinado para C2. Enseguida también de estas tres ecuaciones, 3, 4 y 6, se determina el valor de la resistencia R2. Entonces R2, recuerden, es la que está involucrada con el C1. Esta sería la resistencia que está en serie con el capacitor de integración. Y de ahí calculamos ese valor de R2 con estos tres componentes. Entonces esto pues ya viene de una simplificación matemática que se realizó. El punto 381, que por ahí tienen en sus notas, es el cálculo de la ganancia del modulador. Entonces recordemos, aquí en el modulador no es más que la relación del ciclo de trabajo con respecto a la señal del controlador en pequeña señal. Entonces esa función de transferencia del modulador la vamos a revisar a partir de la hoja de datos que vamos a tener para el tipo de modulador que vamos a utilizar en nuestro convertidor. Entonces generalmente ahí en el libro de Mohan presenta esta gráfica, que es la relación del ciclo de trabajo contra el voltaje de control. Por ahí ya definimos los rangos de esta pendiente, ¿verdad? Que va de 0.8 como a 3.5 aproximadamente. Y el ciclo de trabajo va desde 0 hasta el 95% del ciclo de trabajo, ¿verdad? Entonces, de esta relación, acá la tengo en la página anterior, este es el punto 381 que acabamos de comentar. Se obtiene esta ganancia, que es la relación de la pendiente. Entonces no es más que el valor de 95 menos 0 entre 3.6 menos 0.8. Entonces esa relación nos va a dar una ganancia de 34. Cuando transformamos esta ganancia en valor nominal, la transformamos a decibeles, tomamos el valor, lo multiplicamos aquí, su logaritmo del punto 34 por 20, y de ahí obtenemos una ganancia de ese modulador en menos 9.37 decibeles. Bien, de los tipos de compensador que ya acabamos de comentar, vamos a revisar aquí básicamente las características.
vamos a tener tres tipos de amplificadores de error. El tipo 1, que no es más que un integrador, ¿verdad? Y esa integración nos la da la resistencia R1, esta R1 con C1. Entonces la función de transferencia de este integrador está relacionada con respecto al voltaje de error, con respecto al voltaje de salida. Entonces, en este circuito se muestra básicamente cómo se realiza el censado del voltaje de salida de mi convertidor. Entonces, el compensador 1 lo que hace es censar el voltaje de salida a través de una red de retroalimentación, que es R1 y R4. Entonces, se calcula R4 entre la suma de estas dos resistencias por el valor de V0, me da una porción que yo voy a retroalimentar a mi amplificador y la voy a comparar contra un voltaje que yo necesito referencia para que mi error prácticamente trate de ser cero. Entonces la red del integrador la forma básicamente R1 con el capacitor C1 y esa es mi función de transferencia de ese integrador. El signo negativo pues nos lo da el integrador, ¿verdad? En la terminal negativa, porque nos está invirtiendo este valor. Y este representa pues el polo, el en origen, que nos da la ganancia que va incrementándose con respecto al incremento de frecuencia. Entonces, este representa el tipo 1. El tipo 2 o compensador tipo 2 es el que acabamos de definir, que consiste de los siguientes elementos: una R1, una R2, una C1 y un C3. ¿Okay? Entonces son básicamente cuatro componentes, ¿verdad? Pasivos. Entonces, lo mismo, esta es la red para censar mi voltaje, poder tomar una proporción de ese voltaje a través de esta red, pero el que interviene en la red de transferencia o en la función de transferencia, básicamente la R1. Esta solamente sirve pues para tomar esa porción del voltaje de la salida, pero no interviene en la función de transferencia del tipo 2, ¿verdad? Entonces aquí se puede ver la función de transferencia del tipo 2, que estaría básicamente dada por esta relación de ZF entre ZI. Este sería el 0, este sería un polo que debería ir pues acá, y este sería otro polo que iría en el denominador. Es otra manera de expresar esta relación de mi compensador. La ganancia pues ya la vimos que decrementa por el polo en el origen, encuentra un 0, se mantiene la ganancia, encuentra un polo y la ganancia vuelve a decrementarse en forma proporcional con respecto a la frecuencia. Entonces tenemos el polo en el origen, la frecuencia del 0 que encuentra y la frecuencia del polo más adelante. De esa manera debe estar configurada la forma de implementar el compensador de tipo 2. Aquí pues simplemente se hace un rearreglo, ¿verdad?, de la ecuación anterior y nos queda aquí más fácilmente cómo se visualiza el 0 dado por estos dos términos, y luego por aquí van a estar dos polos, ¿verdad? Uno en el origen y otro pues que se encuentra más alejado. Y finalmente de ese compensador la respuesta que debe tener es aproximadamente para ganancia y para la fase. La ganancia nos debe permitir que ya una vez que lo introduzco dentro de la ecuación de lazo abierto de toda la etapa del convertidor, viene la ganancia decayendo, encuentra un 0, aproximadamente se mantiene constante, encuentra un polo y se decrementa la ganancia. Y esto provocado precisamente por el compensador. Su fase lo que hace es tratar del desfasamiento que tenemos en el origen a 90 grados, pues tratar de hacer un bus con la cantidad que nosotros calculamos para que este desfasamiento sea muy próximo a 0 grados. Entonces esto nos permite ampliar el bus, que el desfasamiento casi sea 0,
precisamente en el momento en que la ganancia se hace constante. Entonces, el compensador nos va a permitir precisamente mantener ganancia constante y aproximar un desfasamiento muy cercano a cero, ¿verdad? Entonces, como aquí tenemos 30 grados o 25, más o menos, 28, pues esto es precisamente lo que queremos aproximar el desfasamiento de nuestro compensador. Y finalmente, el compensador tipo 3 es un compensador más elaborado que incluye la misma red del tipo 2, pero aquí tenemos una red adicional. Entonces, esa red adicional se agrega R3 y C2 en paralelo con R1 para producir precisamente en el compensador un doble cero y un doble polo. Entonces viene la operación del polo en el origen, una caída proporcional de 20 decibeles negativos por década. Encuentra un primer polo dado por estos componentes, se mantiene constante, encuentra un cero, encuentra un segundo cero, lo que provoca que se amplifique ligeramente la ganancia en este rango. Al ir incrementando, ahora encuentra el primer polo que va a encontrar el compensador. Se mantiene constante y luego encuentra el siguiente polo. Entonces, en esta región encuentra estos dos polos. Y anteriormente se tienen ubicados dos ceros. Ya posteriormente, con el último polo, pues se tiene un decaimiento de la ganancia proporcional de menos 20 decibeles por década. Entonces la idea de este tipo 3 es no mantener aquí constante la ganancia, sino incrementar la ganancia del amplificador de error en este rango, y exactamente a la mitad es donde vamos a definir dónde queremos que nuestro compensador provoque la frecuencia del cruce en 0 decibeles. Entonces eso lo va a hacer precisamente el procedimiento del factor K para seleccionar un compensador tipo 1, un tipo 2 o un tipo 3. Y en esta función de transferencia HDS representa la función de transferencia de este compensador de tipo 3. Entonces aquí se pueden observar los dos ceros y los tres polos, ¿verdad? Uno en el origen y dos más adelante de la frecuencia de cruce. Al arreglar esta ecuación, pues nos queda prácticamente, aquí hoy observamos los dos ceros, un polo en el origen y estos dos polos adelante de la frecuencia de cruce. Generalmente aquí pues se define que el capacitor C1 que tenemos aquí debe ser mayor a C3. Entonces esto nos permite el diseño del compensador tipo 3 para que se asegure que este capacitor sea mayor a C3. Habíamos comentado que es importante agregarle una resistencia, ¿verdad? Que es la que va por aquí, como una R3, creo, ¿verdad? R3, bueno, aquí ya es 1, 2, 3, aquí una R4. Que esto nos permite al integrador poderlo descargar cada vez que está haciendo la operación de integración. Entonces, esto representa los tres tipos de compensadores, 1, 2 y 3, que podemos utilizar dependiendo del tipo de convertidor. Entonces, en la gráfica del compensador, pues vemos cómo va a responder este compensador en su ganancia. Empieza a reducir aquí, se encuentra aquí dos ceros, después aumenta la ganancia del compensador y encuentra dos polos que provocan que primero se mantenga constante y después decaiga la ganancia. En la práctica, lo que se hace es prácticamente la frecuencia del cero número 1 se iguala a la frecuencia del 0,2. De tal manera que la frecuencia en realidad aquí encuentra, aquí, las dos frecuencias exactamente iguales, omega Z1 igual a la frecuencia Z2, y después lo mismo hacemos con la frecuencia del polo. El polo 2 y el polo 3 básicamente también se igualan sus frecuencias. De esa manera formamos esencialmente esta respuesta en la ganancia.
¿verdad? Aquí se ve más suavizado, precisamente porque se da un espacio entre los dos ceros y luego se da un espacio entre los dos polos. Y el bus, que después lo vamos a revisar, se calcula con otra expresión diferente a la del tipo 2, pero nos permite también pues, incrementar aquí una cantidad de bus hasta 130 grados, en particular para esta gráfica, ¿verdad?